Y continuando con el módulo de respiratorio, vamos a comenzar a hablar de neumonía. Para empezar, la neumonía podemos clasificarla en dos grandes grupos, como podemos ver en esta diapositiva, en la cual un grupo de las neumonías son las llamadas NAC o neumonía de la comunidad, y el otro grande grupo, las neumonías de las asociadas a la institución, neumonías institucional. Vamos a comenzar a hablar sobre la neumonía aguda de la comunidad, que esta puede estar dado tanto en un paciente previamente sano, normal, o en pacientes que tengan alguna enfermedad previa, pero que hayan adquirido esta infección en la comunidad. Y la definición de neumonía, más allá de la importancia de definir una enfermedad, es porque acordándonos de la definición, vamos a saber cuál es el diagnóstico y por qué. Fíjense que la neumonía aguda de la comunidad es una infección aguda del parénquima pulmonar que se manifiesta por signos y síntomas de infecciones respiratorias bajas, ¿sí? Y que esos síntomas se asocian a un infiltrado nuevo en la radiografía de tórax, producida por dicha infección, y que debe estar presente en pacientes que no han estado internados durante los últimos 14 días. Es así que claramente desde la definición nosotros podemos saber, como vamos a ver en las próximas diapositivas, cómo hacer el diagnóstico. Esta es la definición de una neumonía típica, pero también existe lo que antiguamente era mucho más frecuente de dividir claramente a estas neumonías en típicas y atípicas. Y aquella neumonía típica es la que se caracteriza por un inicio subagudo insidioso y en los que suelen tener síntomas respiratorios, pocos, pero que también esos síntomas suelen asociarse a otros síntomas fuera del aparato respiratorio como mialgias, artralgias, cefaleas. Esto tiene un importante predominio de hallazgos radiológicos y no tantos clínicos, es así que en las neumonías atípicas uno describe una disociación clínico-radiológica y los agentes clásicos, y por eso antiguamente era llamada neumonía típica, porque había esa clara definición o diferenciación entre los gérmenes más allá de la radiología y la clínica, que eran muy diferentes a las típicas. Ahora un poco los gérmenes suelen superponerse, por eso no es tan frecuente que uno divida las neumonías entre típicas y atípicas, pero sí tenemos que conocer que esas antiguas neumonías atípicas están dados por gérmenes como virales, micoplasma, clamidias, legionela, ¿sí? Y como dijimos anteriormente, los virus respiratorios como influenza, parainfluenza, adenovirus, etc. Es importante conocer la neumonía porque es una enfermedad por demás frecuente que nos va a tocar ver en el largo de nuestras carreras, hagamos la especialidad que hagamos, y tenemos que conocer que en nuestro país es la sexta causa de muerte en general y que esta sexta causa asciende a una quinta causa cuando uno ve el grupo de mayores de 60 años. Viendo la diapositiva que dijimos de definición, fíjense cómo con la definición yo hago el diagnóstico, o sea, tengo el diagnóstico. ¿Por qué? Porque dijimos que la definición decía un cuadro clínico compatible con una infección respiratoria baja, entonces eso más un nuevo infiltrado en la placa, por lo tanto el diagnóstico es un cuadro clínico compatible más una radiografía de tórax. Ahora bien, no es necesario para comenzar el tratamiento, esperar a la radiografía de tórax, ¿sí? Porque muchas veces no tengo una disponibilidad en la urgencia y el diagnóstico de una neumonía lo puedo hacer solamente con el cuadro clínico compatible, con el interrogatorio y el examen físico. Obviamente, como parte de la definición, está la radiografía por los infiltrados nuevos, yo tengo que confirmar el diagnóstico con una radiografía de tórax.
Podemos ver la radiografía de tórax, suele ser entonces el estudio rutinario que uno va a pedir ante una sospecha de una neumonía y lo que uno va a esperar encontrar es un infiltrado nuevo, como podemos ver en esta placa de frente, en la cual se puede ver claramente una afección del lóbulo superior derecho con los infiltrados y con los broncogramas aéreos que son claramente visibles en esta radiografía y en la próxima radiografía de perfil. Ahora bien, ¿existe la posibilidad de que yo pueda estar ante un paciente con una neumonía y que la radiografía sea normal? Sí, existe la posibilidad, como podemos ver en esta diapositiva, en estas 4 situaciones en la cual el paciente tiene una clínica compatible con neumonía, tiene una neumonía y la radiografía inicialmente es normal. ¿Cuándo? Cuando es realizada muy tempranamente, en las primeras 24 horas, cuando tengo un paciente anioso o cuando tengo un paciente además que tiene deshidratación, en un paciente neutropénico, o sea que tiene los contenidos de glóbulos blancos por debajo de 1000, los neutrófilos, y en pacientes que tienen un HIV más frecuentemente y que tienen un Pneumocystis carini, un PCP, como causa etiológica. En esos pacientes, si yo tengo una altísima sospecha y tengo que hacer un método complementario o bien voy a esperar 48 o 72 horas para repetir la radiografía, o en el caso de que tenga disponibilidad de una tomografía, voy a efectuar este método complementario. La otra proporción de neumonías que habíamos dicho en cómo se clasificaban eran las institucionales. Y como vamos a ver en la próxima diapositiva, vamos a describir cada una de ellas. Las neumonías institucionales dijimos que comprenden las siguientes características dentro de este grupo, que son las neumonías intrahospitalarias, que son aquellos individuos que desarrollan una neumonía 48 horas después del ingreso al hospital y que no estaban incubando al momento del ingreso. Por otro lado, las neumonías asociadas a los cuidados de la salud son aquellos individuos que se encuentran institucionalizados en centros de diálisis, que están institucionalizados en geriátricos o que han tenido una internación en los últimos 3 meses. Saber que estos diagnósticos, como las otras neumonías, son clínicos, que tengo que tener nuevos infiltrados en una imagen y que aquí también los síntomas compatibles por ahí no son tan floridos como las neumonías agudas en la comunidad, sino que solamente con un infiltrado nuevo en la placa y fiebre sin ningún otro que foco lo justifique, o secreciones purulentas con la expectoración, leucocitosis o leucopenia, es suficiente para diagnosticar una neumonía institucional. En cuanto al diagnóstico en bacteriología de la neumonía, vamos a ver que tiene algunas diferencias en cuanto a los pacientes que tienen una neumonía aguda de la comunidad de aquellos que tienen una neumonía asociada a las instituciones. Punto fundamental que uno tiene que tener en cuenta es que el diagnóstico bacteriológico de una neumonía es opcional para las neumonías agudas de la comunidad que van a ser tratadas en forma ambulatoria. ¿Sí? Quiere decir que todo paciente que yo voy a enviar a su domicilio a cumplir el tratamiento no necesitan estudios bacteriológicos y quedan a un criterio clínico con el fin de por ahí tener una evaluación epidemiológica de un lugar determinado para ver cómo son los aislamientos de bacteriológicos, las neumonías leves que uno manda al domicilio. Ahora bien, en aquellos individuos que se internan o que voy a adquirir una conducta de evaluación bacteriológica, de acuerdo a si tenga o no esputo, voy a hacer una recolección para cultivo, hemocultivos en los pacientes que van a quedar internados, muestras de secreciones respiratorias bajas, de acuerdo a si voy a estar en una unidad de cuidados intensivos o no, por el hecho de que son procedimientos más invasivos como
las broncoscopías y los aspirados. Líquido pleural, si voy a tener presencia de un derrame pleural. O antígenos urinarios y PCR de acuerdo a el germen que esté sospechando, como los anticuerpos para virus respiratorios. En cuanto a la etiología más probable, de acuerdo al sitio de atención de cada paciente, podemos ver que los pacientes que tengan una neumonía y que el manejo sea ambulatorio, los gérmenes más frecuentes van a ser el Streptococcus pneumoniae y el Mycoplasma pneumoniae, así como los virus respiratorios. Tener en cuenta en este grupo de pacientes, en aquellos fumadores mayores de 65 años que tengan alguna otra comorbilidad, que la moraxela y la influenza son dos de los gérmenes frecuentemente también involucrados. En cuanto a los que tengan un criterio de internación en sala general de clínica médica, pensar que aquí también el neumococo es el germen más frecuente y que aquí empieza a subir un poquito más gérmenes que no tengo que contemplar en el ámbito ambulatorio, como son el Staphylo aureus, los bacilos gram negativos, y sí, como habíamos dicho anteriormente, en aquellos pacientes fumadores o mayores de 65 años con morbilidades, Moraxella y Haemophilus influenzae. Por el otro lado, y por último, aquellos pacientes que se internan en UTI, uno tiene que conocer aquí también que el germen más frecuente es el neumococo, ¿sí? Y acá los gérmenes que empiezan a tener más jerarquía y más porcentaje de frecuencia van a ser los bacilos gram negativos, el Staphylococcus aureus, los micoplasmas, las pseudomonas, y tener en cuenta en jóvenes con neumonías graves y epidemiología compatible, considerar infecciones asociadas a HIV y el síndrome pulmonar por hantavirus. Para finalizar, saber que también la tuberculosis puede ocasionar y se puede presentar como una neumonía típica, y recordemos entonces que en cada ámbito que yo me encuentre, sea ambulatorio, en internación en sala o en UTI, el principal germen es el neumococo. En esta tabla podemos ver cómo se relacionan ciertas condiciones con diferentes etiologías, como podemos ver en el alcoholismo, anaerobios y bacilos gram negativos, en el EPOC, como habíamos dicho, influenza y Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis, en los residentes de geriátrico bacilos gram negativos, Haemophilus anaerobios, en aquellos que tienen mala higiene dental anaerobios, drogadictos endovenosos con Staphylo aureus y anaerobios, en aspirados neumonías químicas y anaerobios, una influenza que presente una activa neumonía en la comunidad. Fíjense que voy a tener un Staphylo aureus posterior o una influenza, exposiciones a aves, la clamidia citachi, enfermedades estructurales del pulmón como las bronquiectasias, las fibrosis quísticas, la pseudomonas aeruginosa, y las exposiciones, como dijimos, ya sea ambientales o en determinadas epidemiologías, que es el hantavirus y el histoplasma. Fíjense que igualmente, sea cual sea las causas en estas condiciones, siempre el neumococo tiene que ir sospechado a la cabeza. En cuanto a los factores de riesgo para que un paciente presente una neumonía por un neumococo resistente y tener que buscar una alternativa terapéutica, tenemos que tener en cuenta en aquellos mayores de 65 años, aquellos que han utilizado antibióticos previos, sobre todo betalactámicos, en que tengas comorbilidades, una inmunosupresión importante, o también es en el caso de las exposiciones a las guarderías en el caso de los menores de edad. En el próximo paso, una vez que tenemos el diagnóstico de una neumonía, es qué vamos a hacer y cómo vamos a comportarnos con nuestro paciente. Lo primero que tenemos que hacer ante un diagnóstico clínico de neumonía, ya sea que la radiografía sea diferida o que sea en la urgencia, lo primero que tengo que definir si mi paciente va a hacer un tratamiento internado o ambulatorio. Por lo tanto, lo primero que tengo que ver en mi consultorio es si mi paciente tiene
un distrés respiratorio o shock séptico, o sea que tiene hipovolemia, hipotensión ortostática, si hay posibilidades de que tenga un rápido agravamiento, si tiene comorbilidades importantes, si este paciente tolera o no tolera la vía oral, el contexto clínico y epidemiológico si es adecuado para continuar un tratamiento ambulatorio, si tiene una saturación más de 92% y, como vamos a ver acá y en las próximas diapositivas, si tiene algún criterio de severidad que me haga sospechar que este paciente la evolución va a ser tórpida y que no puede cumplir el tratamiento en forma ambulatoria. Si estas condiciones son aceptables y se reúnen cada una de estas condiciones, el paciente puede irse con un tratamiento empírico inicial de antibióticos a su domicilio con una posterior evaluación con pauta de alarma entre este tiempo en las 48 horas de iniciado el tratamiento antibiótico. En la última parte de la diapositiva anterior, fíjense que yo les destaqué el CUR 65 y los criterios o scores de severidad. Ninguno de los scores reemplaza el juicio clínico, eso es fundamental que tengan en cuenta. Sí pueden conocer distintos scores como el CUR 65, el PSI, el score de gravedad de la SATI, de la Sociedad Británica de Pulmón, pero todos estos scores sabemos que tienen sus engaños en algunas circunstancias. Por ejemplo, el CUR 65 es un score de severidad en la cual, de acuerdo a la primera letra de cada una de estas premisas de severidad, es lo que evalúan. La C de confusión, la U de función renal por la urea, la R de la respiración, y fíjense que una frecuencia cardíaca más de 30 implica un punto a este score, la B de presión arterial, la hipotensión es un punto de gravedad y por último el 65 que corresponde a la edad mayor de 65. Tengan en cuenta que cada una de estas letras es un punto y que si uno mira, lo recomendado es que aquellos que tienen 0 o un punto pueden estar cumpliendo un tratamiento en su domicilio. Ahora, fíjense lo que yo les decía que no reemplaza la clínica al juicio clínico. Si yo tengo un paciente que tiene una neumonía y que previamente es sano y no tiene ninguna otra condición más que 65 años, es probable que pueda cumplir un tratamiento antibiótico en su casa. Ahora, si yo tengo un paciente de 40 años y que tiene una frecuencia respiratoria de 35, o sea, más de 30, o sea que en el CUR 65 tiene un punto por el cual si yo cumplo con las indicaciones de estos criterios, lo tendría que mandar a la casa, probablemente me equivoque y esté fallando en la conducta, porque un paciente de 40 años con una frecuencia respiratoria más de 30 es una exageración en la severidad que porta este paciente y tiene indicación por sí solo de internarlo, incluso probablemente internarlo en terapia intensiva. En rasgos generales, si el paciente requiere internación, ya sea por el cuadro clínico y el juicio clínico, o porque yo haya utilizado algún score y que con el score categorice al paciente con una neumonía moderada o severa y requiere internación, lo primero que tengo que saber es que los estudios bacteriológicos están indicados, no es algo que sea a elección, sino que son rutinarios. Salvo algunas excepciones, el tratamiento debe iniciarse por vía endovenosa y a dosis máximas de antibióticos y los regímenes empíricos iniciales van a estar determinados por el lugar donde yo interne a mi paciente, o sea, por los criterios de severidad, si es una sala de clínica general o terapia intensiva, pero a rasgos generales, la ampicilina sulbactam, macrólidos, doxiciclina, levofloxacina van a ser los fármacos utilizados.
En aquellos pacientes, entonces, que podemos mandarlo al domicilio, vamos a tener dos tipos de pacientes. Aquellos que no tienen factores de riesgo y son jóvenes, menores de 65 años, el tratamiento de elección va a ser la amoxicilina. Y en aquellos que tengan factores de riesgo y o que tengan mayores de 65 años, a la amoxicilina le voy a agregar el ácido clavulánico. Las alternativas de estos tratamientos en aquellos que o tengan alguna intolerancia, algún efecto adverso importante o alergia a esos medicamentos, de alternativa voy a utilizar macrólidos o levofloxacina. En el caso de que el tratamiento de la neumonía requiera internación, vamos a ver cómo es el primero de estos puntos que dice causa social, y fíjense que aquellos pacientes que puedan, por las condiciones de comorbilidad y edad, cumplir el tratamiento en el domicilio, pero que no reúnan las cuestiones sociales, como ser que me aseguren que van a cumplir con el tratamiento, que puedan tener una nueva consulta ante alarmas y que pueda venir a las 48 horas. Si no reúne esas condiciones y yo voy a decidir internarlo, el esquema que voy a escoger es el mismo que voy a utilizar en el domicilio, o sea que voy a utilizar amoxicilina e incluso hasta puedo utilizar la vía oral. Por otro lado, aquellos que sí reúnen condiciones para internar, como es el caso de la sala general, voy a sumarle a la amoxicilina un inhibidor de la beta-lactamasa, como es el ácido clavulánico, y en aquellos que requieren internación en cuidados intensivos al esquema anterior, le voy a agregar un macrólido. El más utilizado de los macrólidos es la claritromicina, pero puede utilizarse acitromicina, que suele darse una vez al día. Como alternativa a estos fármacos, en el caso de presentar efectos adversos o alergias previas, se puede utilizar la cefalosporina más macrólidos o cefalosporina más levofloxacina. Finalizar, tener en cuenta que el tratamiento de institucionalizados, o sea, intrahospitalaria o asociado a los cuidados de la salud, tener en cuenta que puede haber gérmenes multiresistentes, o sea, el esquema inicial va a ser un poquito diferente, que puede haber afección uni o bilateral, en el caso que haya una neumonía bilateral, tener en cuenta el estafilococo, por lo tanto, una cobertura con vancomicina sería ideal. Coberturas para bacilos gram negativos desde el inicio y, como es en el caso de las neumonías agudas de la comunidad, evaluar severidad y comorbilidades para definir el tratamiento. Vimos en las diapositivas anteriores la evaluación de un paciente que tiene una neumonía va en base a cómo presenta su evolución, y como podemos ver en esta tabla, fíjense que en las primeras 24, 48, 72 horas lo que va a producir una buena evolución de una neumonía es la efervescencia de la fiebre, va a mejorar la taquicardia, la hipoxia, ¿sí? Y los síntomas y signos hemodinámicos. Es así que entonces yo tengo que evaluar toda neumonía, sobre todo si lo voy a mandar al domicilio a cumplir el tratamiento en las primeras 48 72 horas para evaluar respuesta. Y por último, fíjense que está marcado ahí infiltrados en la radiografía, que la duración es de 30 días. ¿Qué quiere decir eso? Que no tengo que repetir una radiografía de tórax a todo paciente que tenga una neumonía, pero sí en aquellos que tengan algún factor de riesgo, como ser mayores de 50 años, fumadores, o que tengan una patología estructural del pulmón que me haga sospechar que debajo de esa neumonía puede haber otra patología, como puede ser un cáncer de pulmón. Tengo y debo repetir la radiografía de tórax en 6 a 8 semanas posterior a la finalización de los antibióticos. Último, y para tener en cuenta un punto muy importante y muchas veces olvidado, es cómo tengo que prevenir a la neumonía, ya sea a pacientes que no han tenido o a pacientes que ya han tenido una neumonía, para prevenir otro nuevo episodio. Fundamental el abandono del tabaco, es la estrategia inicial que yo tengo que tener en cada consulta médica, en todos los pacientes, en los primeros 5 minutos de la consulta. Es estimular el abandono del tabaco. No olviden este detalle. Ver el tratamiento, en el caso ya metiéndonos de la prevención de la neumonía, el tratamiento del alcoholismo crónico y la drogadicción,
adecuar el estado nutricional, tratar de eh, hacer cambios saludables de estilo de vida para disminuir el peso y la obesidad, tener un buen estado de higiene bucal y fundamentalmente la inmunización sobre la germen más frecuente que dijimos, la neumonía, o sea, es el neumococo. Entonces, a todo paciente que tenga más de 65 años o menos de 65 años que tenga una enfermedad crónica cardiovascular, diabetes, en pulmón, alcoholismo, tenemos que indicar la vacuna antineumococo y antigripal anual. La vacuna antineumococo se tiene que dar inicialmente la de 13 serotipos y repetir al año la de 23 serotipos.